Hola amigos, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos de física de la asignatura de Física 1, Bloque 1, Introducción a la Física. En primer lugar, definiremos física. Física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. Por ejemplo, cuando se frota el brazo con un trozo de madera, se produce calor. La fricción es un ejemplo de fenómeno físico. También la física es llamada por excelencia la ciencia de la medición. La palabra física proviene del vocablo griego physike, cuyo significado es naturaleza. Revisemos nuestro siguiente mapa conceptual. En física utilizamos magnitudes. Estas magnitudes hay de dos tipos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Tanto una como la otra se deben de medir. Para poder ser medidas utilizamos instrumentos de medición. Y estos instrumentos de medición tienen unidades de medida. Que las unidades de medida pueden estar en tres sistemas diferentes, en el sistema internacional de unidades, en el sistema sexagesimal y en el sistema inglés. Vamos a ver los conceptos de cada uno de los elementos que vienen en este mapa conceptual. Se le llama magnitud a todo aquello que puede ser medido, por ejemplo la masa, la temperatura, el tiempo, nuestra estatura, etc. Como ya revisamos, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Una magnitud fundamental son todas aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en física. Existen solo 7 magnitudes fundamentales. 1. Longitud. 2. Masa. 3. Tiempo. 4. Temperatura. 5. Intensidad de la corriente eléctrica. 6. Intensidad luminosa. Y 7. Cantidad de sustancia. Solamente son 7 magnitudes fundamentales. Todas las que estén fuera de estas 7 magnitudes fundamentales se llamarán magnitudes derivadas, que en un momento revisaremos. Las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, al multiplicar la magnitud fundamental longitud por sí misma nos da como resultado longitud al cuadrado. L por L es igual a L cuadrada, equivalente a la magnitud derivada área. Si dividimos la longitud entre el tiempo, longitud entre tiempo nos va a dar velocidad. Obtenemos la magnitud derivada llamada velocidad. Lo mismo sucede con la aceleración, fuerza, trabajo, energía, presión, potencia, densidad, entre otras. Y como podemos observar, estas no están dentro de las 7 magnitudes fundamentales. Todas las que no estén dentro de las magnitudes fundamentales se les llaman magnitudes derivadas, porque su nombre lo indica, derivan de las magnitudes fundamentales. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se toma como base, unidad o patrón de medida. Por ejemplo, si yo quiero medir mi estatura, necesito utilizar una magnitud de la misma especie, en este caso sería una cinta métrica. Si yo quiero medir mi masa corporal, necesito utilizar una báscula. Si yo quiero determinar el tiempo que tardo en llegar a la escuela, necesito utilizar un reloj, un cronómetro. Por eso es importante que al momento de medir utilicemos la magnitud de la misma especie. Cuando nosotros queremos medir, necesitamos instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son herramientas que se usan para medir una magnitud física. Por ejemplo, si queremos medir masa, necesitamos una báscula. Si queremos medir el tiempo, necesitamos un reloj o un cronómetro. Si queremos medir la longitud, una regla, una cinta métrica. Si queremos medir temperatura, utilizamos un termómetro. Si queremos medir densidad, densímetro. Si queremos medir fuerza, dinamómetro. Si queremos medir presión, manómetro. Y estos son algunos ejemplos de instrumentos de medición y que podemos tener muchísimos más para cada una de las magnitudes físicas que queramos medir. Recibe el nombre de unidad de medida o patrón toda magnitud de valor conocido y definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie.
Por ejemplo, la masa, su unidad de medida puede ser el kilogramo. Para la longitud, el metro. Para la superficie, el metro cuadrado. Para el volumen, los litros. Para el tiempo, los segundos. Entonces, esas son las unidades de medida para cada una de las magnitudes físicas. Existen 3 diferentes sistemas de unidades de medida. En primer lugar, definiremos el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia como SI. Pese a los esfuerzos internacionales por estandarizar el sistema de unidades durante mucho tiempo, este no ha sido adoptado en su totalidad. El más importante es el Sistema Internacional de Unidades, que se integró en 1960 durante la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Por eso, este es el sistema que se ocupa en la mayoría del mundo. Como podemos observar en la siguiente tabla, vamos a ver las magnitudes fundamentales y la unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades. La longitud es el metro, para la masa, kilogramo, para el tiempo, el segundo, para la temperatura, Kelvin, para la intensidad de la corriente eléctrica, amperio, para la cantidad de sustancia, mol, y para la intensidad luminosa, la candela. Sistema sexagesimal, que se abrevia como CGS. Es un sistema de unidades submúltiplo, derivado del sistema métrico decimal que antecedió al Sistema Internacional de Unidades. Su equivalencia con las unidades del Sistema Internacional viene dada por los prefijos en la notación científica. Por ejemplo, un centímetro es la centésima parte de un metro, es decir, un centímetro es igual a 0.01 metro, o tenemos otra equivalencia que un metro es igual a 100 centímetros. Un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Un gramo es igual a 0.001 kilogramo, o tenemos otra equivalencia que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Más adelante veremos una tabla observando las unidades de medida en el sistema sexagesimal de las diferentes magnitudes físicas. Sistema inglés. El sistema inglés de unidades, también llamado Sistema Británico de Unidades, se usa en Inglaterra, parte de los Estados Unidos, Canadá y otros países cuyo lenguaje es el inglés. Tiene como unidades básicas para el estudio de la mecánica, el pie para la longitud, la libra para la masa, el segundo para el tiempo. También vamos a observar en la siguiente tabla la relación que hay entre los 3 sistemas de unidades. En la siguiente tabla observamos la comparación que existe entre los 3 sistemas de unidades de medida. Revisemos 2 ejemplos. Para la magnitud física longitud, en el Sistema Internacional se utiliza la unidad de medida metro, para el sexagesimal centímetro y para el inglés pie. Para la masa, en el internacional utilizamos kilogramo, para el sexagesimal gramo y en el inglés utilizamos la libra. También, como podemos observar, para el tiempo es la misma unidad de medida en los 3 diferentes sistemas de unidades. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos. Cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo.